Bueno, ¿qué tal amigos? Estamos de nuevo en Puentes de Papel, este programa que sale en vivo todos los miércoles de 14:30 a 15:30, los días miércoles por este canal online, hora 60. Y bueno, como estamos hablando siempre sobre poesía, sobre autores, sobre distintos movimientos, sobre distintas maneras de interpretar la estética que puede tener el verso o el quehacer del verso, esta vez les traigo para que juntos podamos charlar y podamos ir viendo, ir pensando uno de los movimientos o el movimiento más importante de lo que es la poesía española. Yo diría que entre el 80 y 85%, capaz me aventuro, alguno me diría que me aventuro un poco, pero me parece que realmente pasa hoy la poesía española pasa por ese terreno, por ese terreno que ya se fundó o que tiene su principal salida a principios de los años 80, con un manifiesto que se publica en El País, firmado por tres poetas. Ya vamos a estar leyendo algunos fragmentitos para que podamos entender esta manera de pensar. Ese manifiesto se llama La otra sentimentalidad, que después va a derivar en un nombre que se va a entender como la poesía la poesía de la experiencia en España, y que ha sido desde entonces y especialmente en estas últimas 2 décadas, diría, sobre todo después del premio que gana uno de los poetas o el principal poeta impulsor de esto, que es Luis García Montero. Hace poco, hace unos días, una semana, fue nombrado director del Instituto Cervantes en España. Bueno, el Instituto Cervantes, para los que no sepan, es como el encargado de preservar, difundir y dar a conocer y de resguardar de alguna manera el idioma español. Así que estamos de celebración en ese sentido, porque se lo dieron a un poeta por fin, reconociendo, ¿no es cierto?, no solo la trayectoria del personal, sino dándole un espacio, me parece a mí, a la poesía. Pero sobre todo se empieza a difundir, por lo que he leído, lo que he estudiado y lo que he charlado con distintas personas, se empieza a cobrar fuerza este movimiento después de un libro de Luis García Montero que se llama Habitaciones Separadas, que es el que gana el premio Jaime Gil de Viedma, un premio muy muy importante en España. Así que esta emisión vamos a estar charlando un poquito sobre esas influencias, sobre lo que significa la poesía de la experiencia en España, y después tiene una especie de correlato acá en la Argentina, me parece a mí, que tiene una especie de correlato, pero hay influencias distintas, hay contactos distintos, ¿no?, que le dan particularidades muy especiales a la poesía, o poesía que puede llegar a estar vinculada con la poesía de la experiencia aquí en Argentina. Como les estaba comentando, hay una entrada en Wikipedia que se llama La otra sentimentalidad. También está el manifiesto, todavía se encuentra, salió en una edición en papel, el tema de la poesía de la experiencia, La otra sentimentalidad, sale en España, si no me equivoco, en enero del 83. Lo sé porque ayer lo estuve mirando, y está todo el manifiesto publicado y el diario de esa época. También es una curiosidad poder ver el diario del 83 en España, ¿no?, con todo lo que estaba pasando, saliendo hace muy poquito del franquismo, bueno, etcétera. Pero bueno, comentaba que ahí se van a dar los primeros lineamientos. Lo firman tres poetas. El más conocido para mí es Luis García Montero, principal impulsor, pero también lo van a firmar Javier Egea y Álvaro Salvador. Este es un tipo, quiero decir, nace este movimiento, se puede decir, desde Granada, y más precisamente, diría yo, de la Universidad de Granada, donde hoy García Montero ejerce también como profesor de esta Universidad de Granada. Y bueno, y después se va como, digamos, ampliando a todo el resto, a todo el espectro de la poesía española y todo el ambiente de la poesía española, en esta forma de trabajar. Sobre García Montero, algunos datos. Él gana un premio que se llama el Premio Adonais,
no sé si en 1981, con un libro curiosamente que él no lo nombra mucho. Habla un poquito de esto en esta edición de Tusquets, que es el libro de su poesía reunida desde 1980 hasta 2005. Él habla un poquito de ese libro que se llama Y ahora ya eres el dueño de Puente de Brooklyn, que tiene un rasgo netamente vanguardista. Son todos poemas en prosa, con todos tienen en citas o acápites de Chandler, de Raymond Chandler, un narrador. Y él, bueno, va trabajando sobre esas diferentes citas con una estética o con una impronta bastante de imágenes de vanguardia, otra forma de trabajar a lo que viene después. Ya vamos a estar hablando, es una poesía que yo definiría como eminentemente popular, ¿no? Después se habla de una poesía clara, una poesía oscura. Ya vamos a ver cómo van haciendo eso. Este, y bueno, desde mi punto de vista, este tema de la poesía clara versus la poesía oscura, que tanto a veces, o sea, se ve un poco fogoneado por esta estética, con distintas editoriales, uno detrás de otro, o la poesía de la experiencia también se enfrentaba con la otra llamada la poesía de la diferencia. Eh, pero que bueno, entre los autores mismos se conocen y por lo general se llevan muy bien, pero desde mi punto de vista se vio como un poquito más asentada esta pelea de la poesía clara, la poesía oscura, cuando muere Mario Benedetti. Mario Benedetti muere en 2009 y hay un poeta español que pertenece a una línea completamente distinta a la poesía de la experiencia, un poeta muy conocido, sale a decir que como que Benedetti estaba por fuera de ese pensamiento poético o de la manera de ver la poesía, y enseguida otro poeta de la experiencia le contestan públicamente. Entonces creo, desde mi punto de vista, como que se agudizó hasta un poquito más esta diferencia entre lo que se llama o lo que se ve la poesía clara, la poesía oscura, pero no suele responderse a esto porque también, por ejemplo, Hugo Mujica, poeta argentino, pero que también tuvo repercusiones y muy importantes y que la sigue teniendo en todo el mundo, ¿no? Pero especialmente en España, él pertenecía a la poesía de la diferencia, ¿no? Y García Montero a la poesía de la experiencia. Y sin embargo, ha llegado hasta ser editor, ¿no es cierto? Luis García Montero de Hugo Mujica, ha estado de jurados en premios que creo que ha estado de jurados en premios donde ha ganado Hugo Mujica, así que no es una diferencia que quiero decir que genere enemistades entre los poetas, sino que más que nada es un ejercicio estético y un ejercicio artístico. Comentaba la importancia de lo popular porque Luis García Montero muchas veces hace menciones. Hay muchos poetas de la experiencia, ya lo vamos a ver, pero el principal como impulsor el generador de esta idea o de esta nueva sentimentalidad es Luis García Montero, que retoma toda una tradición que es muy machadiana, hay mucha influencia de Machado, muy influido por otro poeta de la generación del 50, que es Ángel González. Este Se retoma, también es muy especialista o ha trabajado mucho García Montero sobre Lorca. Y lo que él retoma desde mi punto de vista, son los primeros libros de Lorca, ¿no? Aquel Impresiones y Paisajes, esos primeros bosquejos de Lorca, ¿no? El Lorca que se va a ver un poco antes, que es el Lorca conocido, un poco después, que es el Lorca conocido por todos, sino que es ese primer Lorca, ¿no? Va a haber una línea muy trazada, se va a tomar algo de Gil de Viedma también van a tomar, pero la principal influencia de esa generación es Ángel González. Goitisolo también podría llegar a ser una enorme influencia en ese momento, pero yo lo radico especialmente hago hincapié en Ángel González, y porque ellos también han hecho mucho hincapié en Ángel González, y me parece que bueno, que se condice, ¿no? Con esa estética que decía de Machado, de Ángel González, y de adaptarlo a la idea de poesía o
el concepto de poesía que se tiene en los 80 después de los novísimos españoles, después de la aparición de Blanca Andreu, como vimos la clase pasada, ¿no? Volver a esa llamada poesía clara. Este, lo que comentaba era el acercamiento también a lo popular. Por ejemplo, cuando han salido a defender cuando se ha salido a defender desde su lugar a Benedetti, también hablaban de la importancia de lo popular, ¿no? La cercanía de la poesía para todos, ¿no? No la poesía para poetas o la poesía que se habla para sí mismo, etcétera. Y una de las cosas que destaca Montero en este libro que tengo acá es la importancia o cómo han influido en él los cantantes populares, ¿no? Él sobre todo hace hincapié, si no, leí hace un tiempito ese prólogo, pero recuerdo que hacía hincapié especialmente en Luis Eduardo Aute y Joaquín Sabina. Él también es muy amigo de Sabina, de Joaquín Sabina. Le escribe una canción en que, bueno, canta Sabina en su disco Alivio de Luto, pero que es con letra de Luis García Montero, que venía porque al ser muy amigos y vio el tema, bueno, la historia de Sabina cuando tuvo una depresión, etcétera, me lo hizo basado en esa situación que vivía su amigo, y bueno, y Joaquín Sabina después guardó la letra y bueno, y la cantó y la grabó, así que también hay una interrelación y hay un diálogo importante con el músico popular, con el cantautor. Ha habido hasta rondas poéticas de Luis García Montero con poemas de Joaquín Sabina. Hay, quiero decir, una relación importante. Luis Eduardo Aute también tiene su peso dentro de la lírica de la canción. Me animaría a decir, yo nunca lo escuché en boca de ninguno de los poetas de la experiencia, pero me animaría a decir que Silvio Rodríguez también tiene un peso muy importante. Pero bueno, este es el primer, lo primero que quería comentarles, ¿no? Presentarles un poco esta poesía de la experiencia y comentarles también cómo surge esto de poesía clara y poesía oscura, que a veces se escucha y se ve mucho, y aparecen videos a veces en YouTube de estos poetas de la experiencia o de editores que apoyan o que tienen que ver con este movimiento, hablando de la poesía clara y la poesía oscura. Pero bueno, esto que sea a modo de presentación, y ya después nos vamos a ir metiendo en el bloque que viene con lo que es el manifiesto de la otra sentimentalidad, y bueno, ir viendo qué rasgos comunes hay entre unos y otros para poder irlos pensando e irlos viendo la manera de entender la poesía, ¿no? Esa sensibilidad estética que es muy característica de la poesía, de la experiencia, porque no es un reciclado de Machado, no es un reciclado para nada, es algo distinto. Desde mi punto de vista es algo completamente distinto y que ha tenido una gran influencia. Así que, bueno, los dejo primero con esta canción precisamente de Luis Eduardo Aute, que bueno, que ha sido una de las experiencias, de las influencias particulares de la poesía de la experiencia, o que por lo menos en la poesía de Luis García Montero, que es el principal impulsor. Así que los dejo con Luis Eduardo Aute, Sin tu latido se llama la canción, hermosísima canción, y volvemos en el próximo bloque. Bueno, acá estamos de nuevo, amigos, escuchando hasta recién esta canción de Luis Eduardo Aute con Silvio Rodríguez. Y bueno, hablando un poco también de la poesía de la experiencia y de esta influencia de lo popular, del cantautor, de la canción, ¿no? El peso de la canción en España ha sido a lo largo de la historia y aún hoy muy importante, ¿no? Cuando se destaca la lírica española. Hasta hace poco vi que había una especie, no recuerdo el nombre, pero había un rapero, un chico que hacía rap y que se destacaba especialmente por el lirismo de las rimas. Me acuerdo que me puse a leer una letra, me pareció
impresionante, así que es como que eso que tienen los españoles en la sangre, ¿no? Esto. Y acá les traje, hablando un poco de la poesía de la experiencia, les traje este fragmento, o vamos a leer algunos fragmentitos más bien del manifiesto este que se publica en La Otra Sentimentalidad, el 8 de enero de 1983, por Luis García Montero. Lleva la firma de tres poetas, de estos tres poetas que les mencioné antes, pero aparece aquí como el único firmante que veo es Luis García Montero, pero sé que se adhieren como dos poetas más. Vamos a leer algunos fragmentos para ir mostrando y para ir cavilando un poco, ¿no? sobre qué piensan o cómo entienden. Al fin y al cabo eso es un manifiesto, ¿no? Cómo un grupo de poetas o una corriente estética percibe la realidad, percibe el mundo y el quehacer de la poesía, ¿no? Este manifiesto, La Otra Sentimentalidad, comienza diciendo que el viejo oficio de la literatura se ha basado siempre en la fascinación. Muchos son sus recursos, la poesía quizás su mejor truco, ese que nunca falla. Algo así como la última copa en una de esas noches en las que uno no acaba de irse. Poeta y lector se reconfortan llorando la resaca de sus propias lágrimas, sin atreverse a poner en duda los poemas, evidentes y fieles, como hermosos actos de complicidad. Y eso siempre da resultado, o al menos así nos lo enseñaron, porque cuando alguien hace referencia a la poesía, alguien se pone a hablar de sí mismo, y tú me lo preguntas, poesía soy yo. Es la verdadera respuesta que ha permanecido latente en la historia de nuestra literatura. Los demás nos lo han repetido con demasiada frecuencia. La poesía es confesión directa de los agobiados sentimientos, expresión literal de las esencias más ocultas del sujeto. Por ello todas sus afirmaciones se hacen rápidamente generales y se citan con la seguridad del que se sabe en un género donde nos es posible la mentira. Es esta una verdad familiar, aprendida en las mesas camilla, que se nos presenta franca y aleccionadora como el sentido común. Será por eso por lo que debemos comenzar a sospechar. Todos los estafadores traen consigo la dulce sonrisa de la caridad. Después de esto ya se pone a hablar, empieza con Garcilaso y empieza a hacer una especie de recapitulación donde están ancladas las raíces y la esencia misma de lo que entiende la poesía de la experiencia como la poesía española, las tradiciones. Se cita a Garcilaso, se habla, ¿no es cierto?, de la Edad Media. Acá esto también es interesante. Así, dice, respetando la mitología tradicional del género, lo poético como el lenguaje de la sinceridad, surgieron dos caminos aparentemente muy diferenciados, pero que son en realidad las dos cabezas de un mismo dragón. La intimidad y la experiencia, la estilización de la vida o la cotidianización de la poesía. Unas veces el sagrado pozo del poeta sale a la luz en sílabas contadas, otra es la vida diaria, esa inquilina embarazosa a la que se hace poema, y siempre como telón de fondo la vieja sensibilidad, que se ofrece a la literatura o que recibe su visita, abandonada a la azarosa fortuna de la inspiración. ¿No? Tiene como un poco de eso, ¿no? También se vincula mucho el tema de la poesía con lo auténtico, ¿no es cierto? Este manifiesto trata de ver o de presentar a la poesía como un acto de autenticidad y vinculado con esa experiencia cotidiana del poeta, ¿no es cierto? Con esta vivencia del poeta con las cosas materiales y con aquello que con la vida, ¿no es cierto?, con lo que lo rodea, con las cosas que le pasan, con las cosas que sienten y sobre todo y especialmente los sentimientos que le inspiran, dichos en forma cotidiana, en forma sin tanto, no diría metáfora, porque tiene mucha metáfora, muchísima metáfora, es más, se vale hasta de metáfora, sino no tanto del recurrir a un mundo alternativo, a un mundo de ensueño, a un mundo onírico, sino haciendo eco sobre los sentimientos propios de ese poeta y de esa manera de vincularse él mismo con el mundo, lo que le da, según este manifiesto, mayor autenticidad a la poesía, una poesía real, ¿no es cierto? Hay algo muy importante
acá, que me parece que también dice un poco otra idea más interesante sobre esta manera. Dice, sin embargo, cuando se acepta el distanciamiento como método de trabajo, el poema deja de ser la respuesta sensible a una motivación empírica. O sea, el poema como una reacción a una motivación que aparece en la realidad, a algo con lo que yo me vinculo, ¿no es cierto? O al menos deja de ser solo eso. Para darse totalmente a un discurso, para imprimirle un sentido nuevo, hay que verlo primero desde lejos. Y esto es importante, casi definitivo, puesto que solo cuando uno descubre que la poesía es mentira, en el sentido más teatral del término, la creación de ficción, ¿no? De una generalidad que permite interpelar a un gran número de personas, porque hablo desde mí, pero al mismo tiempo también apelo a la experiencia de los demás, ¿no es cierto? Después esto se va a ver un poquito más claro con los poemas. Dice, puesto que solo cuando uno descubre que la poesía, en el sentido más teatral del término, puede empezar a escribirla de verdad. Mientras tanto, es excesiva la servidumbre que nos impone, ¿no es cierto? También cuestiona un poco esta idea de la belleza por la belleza misma, ¿no es cierto? Como que... no en el sentido literal de la frase, ¿no? Sino en el sentido más modernista, ¿no? De la aspiración a lo más alto y qué sé yo, sino al contrario, ¿no? A una relación del lector, ¿no es cierto? Habla de un acto de complicidad con el lector, ¿no es cierto? Yo viví esto, pero vos también, ¿no? Esta es como un poco la idea de la poesía de la experiencia vinculada también a lo sentimental, los sentimientos que experimentan, ¿no es cierto? El gran universo de personas que existen entre el poeta y el lector. Bueno, esto era lo que más o menos un poquito quería mostrarles. Y comentarles también, como ya dije, también la importancia de la canción, que ya lo estuvimos charlando, pero al punto que también se destacan mucho un cantautor y un poeta muy particular, que recibió el Príncipe de Asturias en España, que los españoles en particular lo quieren mucho. Acá en Argentina no es tan conocido para nada. O sea, eso es no diría de culto, pero sí es para un círculo bastante cerrado. En España a mí me parece que es bastante más popular que aquí, o esa impresión me da. Que es Leonard Cohen, el poeta canadiense y cantautor canadiense. Chelsea Hotel, Hallelujah, seguramente si se ponen alguna canción, sobre todo Hallelujah, es como la más conocida de él y la que ha sido más versionada. También tiene de alguna manera esta impronta de la experiencia, ¿no? Cohen es anterior, muchísimo más anterior, pero no es casualidad que él siempre, hasta cuando le dan el Príncipe de Asturias, dice es un honor porque estar en la tierra de Lorca, ¿no es cierto? Es como que Lorca para él lo deslumbra y a partir de ahí dice, me estaba invitando a su mundo, ¿no? En ese gran discurso que da cuando le entregan precisamente el Príncipe de Asturias en España, que tampoco es casualidad que le den un premio así en España, pero al punto que, por ejemplo, Benjamín Prado, si no me equivoco, que es otro de los poetas de la experiencia, es otro de los que aparece, también con Joaquín Sabina ha escrito un libro que se llama, un libro no, un disco, han escrito los dos juntos las letras de un disco que es Vinagre y Rosas, que es, si no me equivoco, del 2009 por ahí. Para que sigamos viendo, ¿no? esta vinculación que hay entre estos cantautores y los poetas, ¿no? Como que se funden dentro de un mismo universo. Y bueno, y precisamente Benjamín Prado le hace una entrevista a Leonard Cohen, me contó alguna vez también, me contó Hugo Mujica, que a él le gustaba mucho y que estaba sumamente entusiasmado con poder entrevistar a Leonard Cohen. Así que en ese sentido, también ya veremos, ¿no? Pero la poesía de la experiencia tiene una musicalidad muy definida, muy definida, eh, no diría particular, porque no diría que es uniforme, no es uniforme para nada, pero tiene como un cantito, tiene un acento muy propio de la poesía de la experiencia.
Hay algunos, por lo que he charlado, hay algunos que trabajan midiendo los versos, hay otros que no, como que la forma de trabajar es muy distinta, muy dispar. Algunos trabajan con corte de verso, que sería como un medio término entre el verso libre y el verso medido. Bueno, esas cosas más técnicas que no me parece como tan interesante de charlar. Pero, sin embargo, sí comparten todos una misma impronta y eso es lo que vamos a ver ya en el próximo bloque. Cuando leamos un poema, me gustaría leer un poema o es lo que tengo preparado, por ejemplo, un autor de Luis García Montero. Hay otros de poetas jóvenes que es como Joaquín Pérez Asaustre, que también ha sido publicado con todos estos poetas que nombramos. Y para mí hay alguien en particular de que si se habla o se menciona la poesía de la experiencia, se tiene que hablar, que es este gran fenómeno de Elvira Sastre. Elvira Sastre, podríamos decir que está como continuando la línea de la poesía de la experiencia. Es más, toma a Benjamín Prado como su maestro. Más de una vez la he escuchado, mejor dicho, la he leído, hablando de Benjamín Prado como su maestro. Y dentro de todo es impresionante cómo en ella se mezcló, se sumó el fenómeno de las redes sociales. Tanto es así que en un programa de televisión, pues le invitan a programas de televisión abierta, realmente tiene mucho éxito, mucho éxito. Se la ha definido como una influencer, poeta e influencer, le pusieron alguna vez, y es una chica que empieza a ser conocida por las cosas que escribía en su blog, y de repente, bueno, tiene un gran público, especialmente un público adolescente, un gran público adolescente. Ella presenta un libro. Este año presentó un libro en la Feria del Libro de Buenos Aires, ahí en el predio de la Rural. Y me acuerdo que yo había ido un día, no fui ese día, fui otro, creo que un par de días después. Y me acuerdo que entraron, yo estaba en la editorial donde donde publicaron un libro de ella, pero viendo varios autores, qué sé yo. Y me acuerdo que apareció un chico de 14, 15 años preguntando por un libro de poesía de Elvira Sastre. A mí me dejó encantado, ¿no? Que alguien de esa edad esté preguntando sobre un libro de Elvira Sastre. También hay una polémica dentro de esto. Algunos son muy críticos de la poesía de Elvira Sastre, ¿no? Desde una perspectiva a veces vinculado con este lirismo, con esta idea del mundo interno, ¿no es cierto? Se ha dado un debate. Hay un poeta catalán, si no me equivoco, que es Unai Velasco, que ha escrito sobre el fenómeno Elvira Sastre y sobre el fenómeno de esta poesía masiva, que a veces la cuestión o lo que establece él, que dice, a veces va en detrimento de la calidad, dice. Y por el otro lado también es imposible negar que tiene una cantidad de seguidores que es masivo, y que eso es lo que hace Elvira Sastre. También puede ser, y de hecho es, la puerta de entrada a todo un mundo nuevo, que es el mundo nuevo de la poesía, y con adolescentes, ¿no es cierto? Además es un fenómeno muy del siglo XXI, ¿no? Pero bueno, ella me parece que es como una especie de heredera de esta corriente de la que se ha llamado poesía clara, poesía de la experiencia. Sobre todo trabaja con poemas de amor, y tiene un gran público. También hace lecturas. Ahora lo que vamos a ver es una lectura que ella hace, si no me equivoco, lee en teatros, ¿no? Llena teatros con una chica más que toca la guitarra, bueno, etcétera. Y es impresionante la cantidad de público. Me parece importante nombrarla porque, a pesar de esos idas y venidas, ¿no? que a veces hay dentro de la crítica o dentro de la poesía, es imposible no nombrarla y no hacer eco en este personaje que es Elvira Sastre. Así que, para que juzguen por ustedes mismos, a ver de qué les parece. Los que conocen de poesía, los que conocen menos o los que conocen más, los quiero dejar con un video de Elvira Sastre, y después ya sí pasamos a leer a estos poetas de la experiencia, para ir viéndolos un poquito más en detalle. Así que los dejo con eso y ya volvemos.
Bueno, este es uno, para mí, ¿no? Diría yo, uno de los poemas más bellos de los que he leído a García Montero. Se llama Merece la pena, un jueves telefónico. Y tiene una cita que no voy a leer en catalán de otro poeta que hablaremos en el bloque siguiente, si no me equivoco, en el bloque siguiente, sí, de Joan Margarit. Y dice, sobre las 10 te llamo, para decir que tengo 10 llamadas, otra reunión, 6 cartas, una mañana espesa, varias citas y nostalgia de ti. El teléfono tiene rumor de barco hundido, burbujas y silencio. Sobre las 12:30 llamas para contarme tus llamadas, cómo va tu trabajo, me explicas por encima los negocios que llevas en común con tu ex marido, debes sin más remedio hacer la compra y me echas de menos. El teléfono quiere espuma de cerveza, aunque no, la mañana no es hermosa ni rubia. Sobre las 4:30 comunica tu siesta, me llamas a las 6 para decirme que sales disparada, que se queda tu hijo en casa de un amigo, que te aburre esta vida, pero a las 7 debes estar en no sé dónde y a las 8 te esperan en la presentación de no sé quién. Y luego sufres restaurante y copas con algunos amigos. Si no se te hace tarde, me llamarás a casa cuando llegues. Y no se te hace tarde. Sobre las 2:30 te aseguro que no me has despertado. El teléfono busca ventanas encendidas en las calles desiertas y me alegra escuchar noticias de la noche, cotilleos del mundo literario, que se te nota lo feliz que eres, que no haces otra cosa que hablar mucho de mí con todos los que hablas. Nada sabe de amor quien no ha perdido por amor una casa, una hija tal vez, y más de medio sueldo, empeñado en el arte de ser feliz y justo, al otro lado de tu voz, al sur de las fronteras telefónicas. Y quiero seguir en una continuidad, ¿no es cierto?, de estos poemas. Este es Joaquín Pérez Asaustre, otro poeta de la experiencia, más joven que Montero, y este poema que voy a leer es de un libro de él que se llama Las Ollerías, que ganó el premio Loewe de poesía en 2011, y dice, El laberinto. Ella estaba detrás del laberinto, lo supe al conocerla, aunque al principio, al relumbrar su cuello, ahí está. Aunque al principio, al relumbrar su cuello, en la puerta fugaz de aquel hotel, creo que podía ser el Miguel Ángel y había un piano bar, jamás me habría creído que era posible entrar con tanta suerte ni en ningún otro hotel ni en cualquier otra parte. Tenías que haberla visto, tenías que habernos visto. Era casi imposible imaginar a dos seres tan frágiles con un fulgor tan raramente humano. Y el brillo se quedó dentro del pecho, como un tibio dolor del corazón. Poco después moriste, pero ya pude ver que había una hebra invisible, un deseo capilar en ti y en ella, de no tener más freno que la muerte. Y se lo dije entonces, quizá hasta un poco antes, eres como un cachorro de leona asustada. Tú solo tienes miedo de tener ese miedo más grande que la vida. Eres como un cachorro de león asustada porque un león no se rinde, no cesa ni claudica, se encrespa en la batalla, apenas retrocede, y muere de un impulso o ruge y toma aliento y vence a dentelladas. Me gustaría decirte que fue fácil, me gustaría decirte que aún es fácil, pero ella está detrás del laberinto y no hay salida fuera de sí misma. Es un hotel costero abandonado donde todas las puertas nos llevan hasta el mar. Sigo ya que estamos con uno de los que nombramos, de las principales influencias de estos poetas de la experiencia, que se llama Ángel González, un poema corto que dice, breves acotaciones para una biografía. Cuando tengas dinero, regálame un anillo. Cuando no tengas nada, dame una esquina de tu boca. Cuando no sepas qué hacer, vente conmigo, pero luego no digas que no sabes lo que haces. Haces de leña en las mañanas y se te vuelven flores en los brazos. Yo te sostengo, asida por los pétalos. Como te muevas, te arrancaré el aroma. Pero ya te lo dije, cuando quieras marcharte, esta es la puerta. Se llama Ángel y conduce al llanto.
Este es de otro poeta contemporáneo. Ángel González ya falleció hace unos años ya. Este de un poeta contemporáneo, se llama Javier Bosalongo, también parte de este movimiento y esta estética de la experiencia, que dice, se llama Un hombre sin pasado. Y dice: entrégueme las llaves, no nos debemos nada el uno al otro. Compré con su salario su tiempo y mis ganancias. A cambio de su esfuerzo, yo negocié sus deudas y las alimenté con la ilusión que usted tuvo una vez, creyéndolas saldadas. Su ímpetu juvenil naufragó en la moqueta de un despacho. No se sienta culpable si al retirar las fotos alguna le reprocha sentirse abandonada. Puede culparme a mí, que no soy nadie. A nadie le ha entregado usted su vida. A nada ha consagrado tantos años. De ahora en adelante va a saber lo que es convertirse en un hombre sin pasado. Entrégueme las llaves. Si algo hemos compartido usted y yo, fue el vacío del aire. Ni siquiera al tocarle dejé huella. Puede pensar que ha sido un espejismo, pero el despertador desocupado, las mañanas sin prisa y las corbatas tristes vendrán a recordarle lo que es. Lo que pudo haber sido lo doy por bien pagado. Entrégueme las llaves, salga sin hacer ruido, recoja las monedas que sellan el adiós. Y este último del que ya hablamos, que es Benjamín Prado, un poema que se llama 4 de octubre en Landmark Hotel. Si es un sueño, no quiero que nada me despierte, decías, con el ángel que nos mira en la mano y corriendo bajo la lluvia, decías. La tormenta es un tigre, el tigre tiene un movimiento de árbol que va entrando en la noche. Bajo la lluvia, a solas con tu vida entre cielos e infiernos, entre nada ya es suficiente y demasiado no basta. Mirabas caer la oscuridad en los parques como un sonido de campanas sobre el agua. Y decías una canción es sólo la forma de salir de un callejón sin salida. Mirabas la oscuridad, con tu corazón perseguido por los leones, con tus plumas azules y tus sortijas árabes. 20 años después, mientras me hablas de pequeñas ciudades, me pregunto si un recuerdo es algo que conservamos o algo que hemos perdido, de pequeñas ciudades junto al mar. Yo comprendo que solo fuiste un sueño, y como dice Delmore Schwartz en una canción de Lou Reed, en nuestros sueños comienzan nuestras responsabilidades. La última playa es fría y tiene una luz extraña, una luz blanca hecha de pájaros caídos. 20 años después, desde este mundo de las cosas tal como son, tenemos nuestras propias preguntas y respuestas que huyen de tu nombre, como animales asustados por un trueno. El sueño es dulce, sientes grandes ruedas de fuego en el calor del día. Y Lou Reed también dice que si cierras la puerta, tal vez la noche dure para siempre. Esto era lo que quería mostrarles, quería compartirles sobre estos poetas de la experiencia, para que veamos, ¿no?, las reminiscencias que tienen unos con otros entre ellos, con edades tan dispares, ¿no? Como Ángel González ya fallecido, y Joaquín Pérez Azaustre también es muy joven, y bueno, y después Javier Bosalongo y Benjamín Prado están ahí en el medio, ¿no? Con bueno, Luis García Montero, que es como el que fundó, el que dio impulso al movimiento, a la idea. Después también para que veamos a Elvira Sastre, ¿no?, cómo los toma y lo regenera me parece a mí, ¿no?, toma un poco de esto y lo regenera, lo hace para su propia generación. Así que no tengo mucho más. Quiero que juzguen por ustedes mismos esta poesía llamada Clara, que de alguna manera, como verán, no está exenta de metáforas para nada, sino que son metáforas que van por otro lado, ¿no es cierto? Cuando se dice estás parada entre el cielo y el infierno, ¿no? Ya no hay un mundo alternativo, sino que es precisamente la experiencia y la experiencia del sentimiento, ¿no?, frente a esa motivación empírica que dice Montero en su manifiesto, en cómo afecta esta relación y digamos, esta complicidad que también dice Montero en su manifiesto entre lector y poeta, ¿no?, y escritor.
Pero bueno, antes de ya la última, el último fragmentito del programa, también los quería dejar, si no me equivoco, creería que está por ahí un video de Joaquín Sabina que se llama Juegos de Azar. Y es el que de alguna forma, o la canción, o una de las canciones de Joaquín Sabina, donde yo veo los años 80 donde yo veo, donde rastreo, no diría influencia porque la poesía y la experiencia en ese momento no tenía el peso que tiene hoy, pero en donde yo veo que está el mayor peso, ¿no? O el mayor, la idea de letra de la poesía y la experiencia. Algo de eso que me olvidé decir, ¿cuál ha sido el impacto que tiene en la Argentina? Em, Diría que hay sí estéticas que se alinean un poco, ¿no? No hablo ya del objetivismo en sí de los años 90 en la Argentina, sino que me parece que la poesía confesional argentina o alguien o los que trabajan dentro de la poesía confesional argentina tiene bastante influencia de lo que es la poesía de la experiencia. Hace poco, por ejemplo, Luciana Reif, una poeta joven, ganó el premio joven que da el premio Loewe, da dos. Uno es para el poeta si es mayor de 30 años y uno menor de 30 años, ya ganó para el de los poetas jóvenes. Y también ese mismo día en la Feria del Libro, hojeando su libro, me encontré que ciertamente había contactos importantes con la poesía de la experiencia, pero que también tiende a lo confesional, ¿no es cierto? A la estética confesional, que ya algún día la veremos, de Anne Sexton, Sharon Olds, de las mujeres de la década del 60 o de la... Sí, que es una poesía muy contracultural que ya se metía dentro de una intimidad un poco más profunda de la historia propia y de lo que sucede y de los sentimientos. En esta misma línea trabaja Luciana Jazmín Coronado, trabaja Silvina López Medín. Me parece a mí que tienen influencias importantes de la poesía de la experiencia, pero mezclado con esta idea de lo confesional, de la oralidad inglesa o de la oralidad estadounidense, más que inglesa, oralidad en idioma inglés. Me parece que ya se mezcla bueno, con estas dos, sobre todo con Sharon Olds y Anne Sexton, ¿no? Que son como las grandes representantes, Silvia Plath también. Bueno, poetas de las que ya estaremos tratando, pero los quiero dejar en este último bloque con esta canción de Joaquín Sabina que se llama Juegos de Azar. Así que los dejo con esto y ya volvemos. Bueno, estamos ya en los últimos minutos. Estoy mirando ahí, son últimos 3, 5 minutos que nos quedan al aire. Y por último quería presentarles, nombrárselos así como un chapuzón a otro que puede llegar a ser considerado poeta de la experiencia, también español, contemporáneo, pero que para mí tiene no sé, tiene como un toque distinto, tiene como una esencia distinta. Para mí hay ciertas diferencias. Primero que escribe en otro idioma, que es el catalán, que estoy hablando de Joan Margarit. Se lo puede buscar, creo que hay una antología de él que se llama Las Flores del Frío, que tiene como todos sus poemas reunidos. Pero que si bien se lo identifica y se lo puede ver dentro de la poesía de la experiencia o dentro de ese movimiento, para mí es muy particular, tiene como otras influencias, como por ejemplo Salvador Espriu, que es un poeta también muy catalán, tiene lo catalán muy incorporado a su poesía, entonces hay como un mix muy interesante. También traduce sus propios poemas, ¿no? Escribe en catalán, pero también los traduce al español. Un tipo muy involucrado también con la causa de la independencia de Cataluña, que ha hecho, lo he visto hacer discursos, si no me equivoco en el Parlamento de la Generalitat, que es como el órgano de gobierno de Cataluña. Pero bueno, yo quiero leer y quiero dejarles por lo menos para que junto con todos estos autores que vimos también vayan a buscar a Margarit, que me parece que es un tipo que vale muchísimo la pena. Este poema, quiero leer también algunos poemitas de corrido porque ya no tengo mucho tiempo, pero bueno, lo leo así de corrido.
Este se llama Mujer de Invierno. Y dice, hoy que la soledad es la última forma del amor, esta triste ciudad ha hecho que pierda lo que había perdido ya de ti. ¿A qué has venido? ¿Quién eres? Si eres solo la imagen en el fondo del pozo de mí mismo. He quemado tu cuerpo en mi interior. Todo ha llegado demasiado tarde. Horarios nocturnos. Acostado a tu lado oigo los trenes. Cruzan mi frente sus fugaces luces, rasgando el horror tibio de esta noche. La pausa de silencio me deja una luz roja, una nota sobre este pentagrama de cables y de vías oscuras y brillantes. Acostado a tu lado, oigo cómo se alejan con el ruido más triste. Quizá me he equivocado no subiendo a uno de ellos. Quizá el último acierto sea, abrazado a ti, dejar pasar los trenes en la noche. Noche de junio. Cuando salí del cine ya había oscurecido. En aquel viejo parking sin luz iba subiendo la rampa áspera y sucia, porque había aparcado en la terraza. Dentro de mí también era dura la cuesta. Eran aquellos días, los primeros sin ti, pero al llegar arriba, en la intemperie, había un cálido silencio, envolviendo la sombra de algún coche. Las baldosas rojizas, las barandas de hierro, delicadas y sencillas, y latas con hortensias. De repente, al salir al cielo abierto, un velo se rasgó y surgió la noche de un patio con sus limpias galerías y sus iluminadas cristaleras. Me detuve sintiéndote muy cerca y sintiendo que ya en cualquier instante podría hacer surgir tesoros de la muerte. Y este último, ya para despedirnos, se llama La Carta. Y dice, mirabas siempre hacia adelante como si allí estuviese el mar. Creabas de esta manera un movimiento de olas, ajeno y mítico en alguna playa. Nos unía la fuerza peligrosa que da al amor la soledad. Aún hace temblar entre mis dedos, de forma imperceptible, este papel. Camino abandonado entre tú y yo, cubierto por las cartas, hojas muertas. Pero sé que el camino persiste si abandono la mano sobre el pañuelo fajo, sobre el pequeño fajo. La siento descansar sobre tu espalda. Solías escuchar hacia adelante como si allí estuviese el mar, ya transformado en una voz cansada, ronca y cálida. Poco nos une aún, solo el temblor de este papel tan fino entre los dedos. Bueno, esto es un poquito también de Joan Margarit. Para mí, no sé qué habrán pensado ustedes, tiene como una vuelta más personal, no sabría bien cómo explicarlo, pero como que es un poeta de la experiencia, pero al mismo tiempo también tiene cosas muy suyas, muy propias, que imprime un sello muy particular. Como empieza en general los poemas los empieza desde un lugar y los termina en el mismo lugar, ¿no es cierto? Los trenes en la noche y después termina hablando de los trenes en la noche. Tiene maneras de resolver los versos de una manera bastante particular, pero con un peso, ¿no?, importante sobre esta sentimentalidad de la poesía de la experiencia. Y bueno, ya estoy mirando el reloj, ya se nos ha acabado el tiempo, pero bueno, les agradezco como siempre estar ahí del otro lado, y ahora 60 por darme la oportunidad de hacer este programa, un poco, una horita de poesía a la semana. Bueno, les comento que esto fue Puentes de Papel. Estuvimos hablando de la poesía de la experiencia, de los autores que hay alrededor, y bueno, cómo se gesta, y las preocupaciones y los avances de este movimiento. Así que nos vemos entonces el miércoles de la semana que viene por hora 60. Esto es Puente de Papel, soy Agustín Mazzini y me despido para encontrarnos ya en otra nueva emisión. Muchas gracias por estar ahí.